Les quiero saludar a Gonzalo Gimió. Él es director del Foro Penal Venezolano, defensor de los derechos humanos. Gonzalo ha estado participando en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en las audiencias públicas que se están realizando en Bogotá. Gracias por estar estos minutos con NTN 24. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gonzalo, después de ver estas protestas, de escuchar estos testimonios, de haber tenido la oportunidad de participar en varias de las audiencias públicas de la CIDH, de escuchar de viva voz el testimonio de varias organizaciones no gubernamentales como Provea, la Fundación Bengoa, Codevida, yo quisiera preguntar, ¿en Venezuela se está ejecutando un genocidio? Bueno, mira, en definitiva, ciertamente, sea por acción o por omisión del poder, particularmente en lo que es el mantenimiento de unas políticas públicas que les guarden la salud, la alimentación, es decir, estos elementos tan esenciales, estos derechos tan esenciales de los venezolanos, uno ciertamente se ve que estamos expuestos a una situación que algunos han calificado como exterminio, otros han calificado como de genocidio. Yo creo que se identifica más con una noción nueva que se está debatiendo en la arena mundial, propuesta por el profesor R.J. Rommel, que es la noción de democidio, es decir, el asesinato, la pérdida de vidas masivas de un pueblo, no solamente por actos dolosos, directos, determinados del poder contra la ciudadanía, sino también por acciones u omisiones que tienen que ver con negligencias, con formas imprudentes de manejar las políticas públicas, formas ineficientes de manejar las políticas públicas que pueden conducir, como en efecto está pasando en Venezuela, a la muerte de miles y miles de personas. Solamente en este momento, mientras nosotros estamos hablando, tenemos a cerca de 20.000 pacientes que necesitan diálisis, que no pueden acceder a este servicio porque no hay el equipamiento, no están las medicinas, lo que se necesita para hacerles esas diálisis. Eso por una errada política pública, por una ineficiente política de salud, que además solo se focaliza en culpar a los terceros de las fallas del propio gobierno, que puede dar como consecuencia la muerte de muchísimas personas. Yo creo que se identifica más con esta noción nueva, que todavía no ha cristalizado como tipología específica a nivel internacional, pero que se está debatiendo mucho a nivel doctrinario internacional, que es la del democidio, el asesinato de un pueblo. Democidio, me quedo con ese término, democidio, el asesinato de un pueblo. Gonzalo, los presos políticos siempre están presentes en este tipo de encuentros. Bueno, desde enero de 2014 hasta el 26 de febrero, que fue cuando hicimos el corte a los efectos de esta audiencia, arrestos por motivos políticos había habido 12.185 en todo el país registrados por el Foro Penal. De estos arrestos tenemos dos cifras que son importantísimas y que hay que tomar en cuenta siempre. La primera, la de los presos políticos, que evidentemente es prioritaria, merecen nuestra atención principal. Son a este momento, de acuerdo a los registros y criterios del Foro Penal Venezolano, por cierto, validados por la Organización de Estados Americanos y por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, son 234 personas que formalmente y desde el punto de vista nacional e internacional son tenidas como presos políticos al día de hoy. Pero además tenemos una cifra que es muy importante y que no podemos descuidar tampoco. De estas 12.185 personas tenemos a más de 7.000 personas hoy por hoy en Venezuela sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos bajo diferentes modalidades de restricción de la libertad, que no son la de prisión, son por ejemplo la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales, la prohibición de declarar a medios de comunicación, de participar en manifestaciones públicas. Todas estas son restricciones de los derechos de las personas por motivos políticos en procesos penales que las han criminalizado injustamente, que además tienen una particularidad, al igual que ocurre con el caso de la prisión por motivos políticos, que es que son eternas. Los procedimientos se mantienen per secula seculorum, las audiencias se difieren. Hoy, por ejemplo, mientras estamos conversando en este momento, ha sido diferida por más de 50 veces, una vez más, la audiencia de Scarlyn Duarte, una muchacha que estuvo presa en el SEBIN. Tenemos casos como el de Loren Saleh, también continuamente se difieren las audiencias. Vilca Fernández, su audiencia de juicio se mantiene diferida de manera
manera continua, lo que te revela que hay un patrón claro, determinado del poder de no lograr con el proceso penal lo que se supone que debe lograrse, que es la determinación de la verdad. Al poder no le interesa con el proceso penal la determinación de la verdad. Lo que le interesa es convertir al proceso en sí mismo en un castigo. Y por eso es que no le interesa que los procesos avancen, no le interesa que las audiencias se den, se difieren continuamente para mantener de manera indefinida a las personas bajo ese yugo de la persecución penal. Eso es lo que está pasando. Tenemos también una situación muy delicada que ha sido denunciada ya en varias oportunidades, ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el uso de la justicia militar contra civiles, algo que está prohibido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por los tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela y que además son parte de nuestro ordenamiento interno y tienen rango supraconstitucional, y además ha sido objeto de consideración en varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han destacado continuamente que no se puede utilizar la jurisdicción civil, penal militar para enjuiciar civiles. No se puede enjuiciar en un tribunal militar a un civil. Ni siquiera se puede enjuiciar a los militares en todos los casos, sino solo cuando son militares activos y cuando han cometido actos criminales en el contexto de su servicio militar. Porque incluso cuando un militar comete delitos comunes tiene que ser juzgado por la jurisdicción ordinario común. Esta es una situación muy grave que ha llamado muchísimo la atención de la Comisión. Fíjate, de todo este registro de 2014 hasta acá, 784 personas civiles han sido llevadas a los tribunales militares, y de estas 118 al día de hoy siguen presas por órdenes, siendo civiles, por órdenes de tribunales militares. Gonzalo, ¿cuál es el impacto? Esta es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el resultado de participar, por ejemplo, en estas audiencias de la CIDH? De lo que se hace en las instancias internacionales. Bueno, fíjate, es muy importante. Nosotros tenemos muchos años en esto y yo te puedo hacer un paralelismo o una comparación entre lo que era la actuación de las ONG y de los activistas de derechos humanos hace, digamos, unos 5 años con lo que representa la actuación de los activistas de derechos humanos y de las ONG en este momento. Cuando tú ibas, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar, te pongo el caso que trabajamos nosotros directamente, la situación del 11 de abril de 2002, había de alguna manera cierto escepticismo, había todavía como una especie de fe en que el gobierno venezolano no violaba los derechos humanos, había una creencia de que había quizás razón de parte y parte, y las expresiones, los comunicados de esos organismos internacionales en aquellos primeros momentos con respecto a la situación de Venezuela eran de alguna manera muy laxos, muy amplios, muy genéricos. Al día de hoy y de un tiempo para acá, merced de ese trabajo sistemático que se ha venido haciendo de denunciar lo que ha venido pasando en Venezuela, el lenguaje es completamente diferente, el lenguaje es completamente distinto. Hoy, por ejemplo, se habla sin pelos en la lengua de que en Venezuela se están ejecutando ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil por motivos políticos. Ese lenguaje es el lenguaje que utiliza el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para referirse a los crímenes de lesa humanidad. Ya de eso se habla en la OEA, ya de eso se habla en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya de eso se habla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya de eso se habla en la ONU y ya de eso se habla en el Tribunal Penal Internacional, cosa que hace unos años era impensable y era muy difícil de creer que se pudiera lograr. Así que, ¿cuál es el efecto? ¿Qué es lo que se logra con estas audiencias? Precisamente eso, que a quienes están violando los derechos humanos, a quienes están cometiendo crímenes de lesa humanidad, se les ponga bajo la lupa de la justicia internacional, que tiene dos características que los deben tener muy nerviosos. La primera, que es universal. No importa dónde se escondan, en cualquier parte del planeta se les puede perseguir y enjuiciar por haber cometido violaciones graves a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Y la segunda, que es imprescriptible. No importa cuánto tiempo pase, al final del día, la verdad y la justicia, que son muy tercas, se van a imponer. Pues ojalá y así sea, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias por estar en NTN 24. Muchas gracias, Idania, a ustedes. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Les quiero saludar a Gonzalo Gimió.
Él es director del Foro Penal Venezolano, defensor de los derechos humanos. Gonzalo ha estado participando en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en las audiencias públicas que se están realizando en Bogotá. Gracias por estar estos minutos con NTN 24. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gonzalo, después de ver estas protestas, de escuchar estos testimonios, de haber tenido la oportunidad de participar en varias de las audiencias públicas de la CIDH, de escuchar de viva voz el testimonio de varias organizaciones no gubernamentales como Provea, la Fundación Bengoa, Codevida, yo quisiera preguntar, ¿en Venezuela se está ejecutando un genocidio? Bueno, mira, en definitiva, ciertamente, sea por acción o por omisión del poder, particularmente en lo que es el mantenimiento de unas políticas públicas que les guarden la salud, la alimentación, es decir, estos elementos tan esenciales, estos derechos tan esenciales de los venezolanos, uno ciertamente se ve que estamos expuestos a una situación que algunos han calificado como exterminio, otros han calificado como de genocidio. Yo creo que se identifica más con una noción nueva que se está debatiendo en la arena mundial, propuesta por el profesor R.J. Rommel, que es la noción de democidio, es decir, el asesinato, la pérdida de vidas masivas de un pueblo, no solamente por actos dolosos, directos, determinados del poder contra la ciudadanía, sino también por acciones u omisiones que tienen que ver con negligencias, con formas imprudentes de manejar las políticas públicas, formas ineficientes de manejar las políticas públicas que pueden conducir, como en efecto está pasando en Venezuela, a la muerte de miles y miles de personas. Solamente en este momento, mientras nosotros estamos hablando, tenemos a cerca de 20.000 pacientes que necesitan diálisis, que no pueden acceder a este servicio porque no hay el equipamiento, no están las medicinas, lo que se necesita para hacerles esas diálisis. Eso por una errada política pública, por una ineficiente política de salud, que además solo se focaliza en culpar a los terceros de las fallas del propio gobierno, que puede dar como consecuencia la muerte de muchísimas personas. Yo creo que se identifica más con esta noción nueva, que todavía no ha cristalizado como tipología específica a nivel internacional, pero que se está debatiendo mucho a nivel doctrinario internacional, que es la del democidio, el asesinato de un pueblo. Democidio, me quedo con ese término, democidio, el asesinato de un pueblo. Gonzalo, los presos políticos siempre están presentes en este tipo de encuentros. Bueno, desde enero de 2014 hasta el 26 de febrero, que fue cuando hicimos el corte a los efectos de esta audiencia, arrestos por motivos políticos había habido 12.185 en todo el país registrados por el Foro Penal. De estos arrestos tenemos dos cifras que son importantísimas y que hay que tomar en cuenta siempre. La primera, la de los presos políticos, que evidentemente es prioritaria, merecen nuestra atención principal. Son a este momento, de acuerdo a los registros y criterios del Foro Penal Venezolano, por cierto, validado de lo que se hace en las instancias internacionales. Bueno, fíjate, es muy importante. Nosotros tenemos muchos años en esto y yo te puedo hacer un paralelismo o una comparación entre lo que era la actuación de las ONG y de los activistas de derechos humanos hace, digamos, unos 5 años con lo que representa la actuación de los activistas de derechos humanos y de las ONG en este momento. Cuando tú ibas, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar, te pongo el caso que trabajamos nosotros directamente, la situación del 11 de abril de 2002, había de alguna manera cierto escepticismo, había todavía como una especie de fe en que el gobierno venezolano no violaba los derechos humanos, había una creencia de que había quizás razón de parte y parte, sí. Y las expresiones, los comunicados de esos organismos internacionales en aquellos primeros momentos con respecto a la situación de Venezuela eran de alguna manera muy laxos, muy amplios, muy genéricos. Al día de hoy y de un tiempo para acá, merced de ese trabajo sistemático que se ha venido haciendo de denunciar lo que ha venido pasando en Venezuela, el lenguaje es completamente diferente, el lenguaje es completamente distinto. Hoy, por ejemplo, se habla sin pelos en la lengua de que en Venezuela se están ejecutando ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil por motivos políticos. Ese lenguaje es el lenguaje que utiliza el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para referirse a los
crímenes de lesa humanidad. Ya de eso se habla en la OEA, ya de eso se habla en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya de eso se habla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya de eso se habla en la ONU y ya de eso se habla en el Tribunal Penal Internacional, cosa que hace unos años los procesos avancen, no le interesa que las audiencias se den, se difieren continuamente para mantener de manera indefinida a las personas bajo ese yugo de la persecución penal. Eso es lo que está pasando. Tenemos también una situación muy delicada que ha sido denunciada ya en varias oportunidades, ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el uso de la justicia militar contra civiles, algo que está prohibido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por los tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela y que además son parte de nuestro ordenamiento interno y tienen rango supraconstitucional, y además ha sido objeto de consideración en varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han destacado continuamente que no se puede utilizar la jurisdicción civil, penal militar para enjuiciar civiles. No se puede enjuiciar en un tribunal militar a un civil. Ni siquiera se puede enjuiciar a los militares en todos los casos, sino solo cuando son militares activos y cuando han cometido actos criminales en el contexto de su servicio militar. Porque incluso cuando un militar comete delitos comunes tiene que ser juzgado por la jurisdicción ordinario común. Esto es una situación muy grave que ha llamado muchísimo la atención de la Comisión. Fíjate, de todo este registro de 2014 hasta acá, 784 personas civiles han sido llevadas a los tribunales militares y de estas 118 al día de hoy siguen presas por órdenes, siendo civiles, por órdenes de tribunales militares. Gonzalo, ¿cuál es el impacto? Esta es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el resultado de participar, por ejemplo, en estas audiencias de la CIDH? Por la Organización de Estados Americanos y por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, son 234 personas que formalmente y desde el punto de vista nacional e internacional son tenidas como presos políticos al día de hoy. Pero además tenemos una cifra que es muy importante y que no podemos descuidar tampoco. De estas 12.185 personas tenemos a más de 7.000 personas hoy por hoy en Venezuela sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos bajo diferentes modalidades de restricción de la libertad que no son la de prisión. Son, por ejemplo, la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales, la prohibición de declarar a medios de comunicación, de participar en manifestaciones públicas. Todas estas son restricciones en los derechos de las personas por motivos políticos en procesos penales que las han criminalizado injustamente, que además tienen una particularidad, al igual que ocurre con el caso de la prisión por motivos políticos, que es que son eternas. Los procedimientos se mantienen per secula seculorum, las audiencias se difieren. Hoy, por ejemplo, mientras estamos conversando en este momento, ha sido diferida por más de 50 veces, una vez más, la audiencia de Scarlyn Duarte, una muchacha que estuvo presa en el SEBIN. Tenemos casos como el de Loren Saleh, también continuamente se difieren las audiencias. Vilca Fernández, su audiencia de juicio se mantiene diferida de manera continua, lo que te revela que hay un patrón claro, determinado del poder de no lograr con el proceso penal lo que se supone que debe lograrse, que es la determinación de la verdad. Al poder no le interesa con el proceso penal la determinación de la verdad. Lo que le interesa es convertir al proceso en sí mismo en un castigo. Y por eso es que no le interesa que los